Les saludo en el nombre precioso de Jesucristo, Señor nuestro. Recordemos que nuestro Señor no cambia, es inmutable, su palabra permanece para siempre, desde el principio hasta el fin. Él declaró diciendo que los cielos y la tierra pasarían, pero que su palabra permanece fiel, permanece intacta, sin ser conmovida. Muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo, siendo bendecidos, edificados por la palabra de Dios. Nuestro propósito es sembrar una palabra de vida que podamos crecer en el conocimiento de Cristo y en el conocimiento de su palabra, para que podamos hacer esta labor y esta obra conforme a lo que Dios ha declarado. Quiero retomar un poco acerca de la enseñanza anterior. Hemos venido hablando acerca de ese liderazgo fiel y estuvimos hablando acerca del liderazgo de David y miramos que David fue fiel cuidando unas ovejas, las ovejas de su padre, y por esa fidelidad que experimentó teniendo cuidado con estos animales, el Señor puso en sus manos un pueblo tan numeroso como se lo había prometido a Abraham. Entonces, estuvimos mirando que esa misma fidelidad que tuvo David con esas ovejas es la fidelidad que nosotros debemos tener cuando el Señor nos encomienda algo. Recordemos que la Escritura dice que el que es fiel en lo poco, y lo poco es todo lo que tenga que ver con esta tierra, con este mundo, es considerado poco a comparación con lo que viene para nuestra eternidad. Así que miramos en qué una persona que se está levantando en un liderazgo o en una labor asignada debe ser fiel. Y miramos que debe ser fiel en los tiempos de búsqueda de la palabra de Dios, en los tiempos de la oración, debe ser fiel en sus diezmos y ofrendas con el Señor, debe tener una fidelidad con la responsabilidad que se le haya asignado dentro del grupo y responsable también al congregarse. Cuando una persona tiene esa responsabilidad en su vida y cumple ese papel siendo fiel en lo poco, se desarrolla en él un gran sentimiento de responsabilidad, valentía para enfrentar al enemigo. Aprendemos también como liderazgo a soportar las necesidades y también miramos que debemos aprender a cultivar nuestros tiempos de adoración y de exaltación al Señor. Vamos a tocar otros puntos que tienen que ver con nuestro liderazgo, con los lugares donde el Señor nos ha puesto frente a un pueblo, porque es un gran privilegio, es un gran honor que el Señor nos permita tocar su gente, sus ovejas, y es también una gran responsabilidad. Así que necesitamos tener en cuenta qué dice la Biblia acerca de esto. Y vamos a mirar primera de Samuel capítulo 24, del versículo 3 al versículo 7 dice: Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Recordemos que David fue un instrumento que Dios utilizó para traer reposo al corazón de Saúl en un tiempo de muchísima opresión demoníaca por haber desobedecido al Señor. Pero David entró con muchísima fuerza, digamos, su entrada fue una entrada demasiado impactante, un joven que no era muy conocido, y entra derrotando a un gigante. Ya el pueblo todo puso la atención en este jovencito, hay un cambio de escenario, ya los ojos no están puestos en el rey Saúl, sino en este joven que acaba de derrotar a un gigante tremendo. A partir de ese momento, y de entrada no favoreció mucho a David que las damas de las ciudades por donde pasaba David empezaran a gritar: Saúl hirió a sus miles, pero David hirió a sus 10,000. Una expresión que disgustó demasiado a Saúl y que le provocó a celos contra David. A partir de ese momento él empieza a sentir un rechazo hacia David, lo hace jefe de un escuadrón de 1,000 hombres,
para más bien sacarlo de su casa, porque él ve que este joven tiene talentos, tiene habilidades, pero tenerlo cerca para él era un gran tormento. La envidia carcome los huesos, como lo declara la escritura en Proverbios. Así que no lo pudo soportar y más bien empezó a alejarlo de sí. David hace su entrada triunfal de una manera tremenda y entonces Saúl empieza a perseguir a David con una intensidad impresionante, buscando su vida. Y aquí es uno de los momentos que David tiene la oportunidad de matar a Saúl. Está en una cueva, está haciendo una necesidad física porque entró a la cueva fue para desocupar su cuerpo y era la oportunidad que él tenía para asesinarlo. Sin embargo, cuando David corta el borde de su manto, dice que se estremeció en su corazón porque estaba tocando una autoridad, porque estaba tocando al ungido del Señor. Y qué importante es que en la labor que el Señor nos haya encomendado tengamos en cuenta esto. Y es que el líder de Dios debe tener mucho respeto por la autoridad. Realmente es muy importante ese respeto hacia las figuras de autoridad. Las primeras que el Señor coloca en nuestras vidas son nuestros padres. Y la Biblia nos especifica, honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Deshonrar a la autoridad es tan grave, a esa primera autoridad que el Señor pone, que son nuestros padres, que la Escritura declara: el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara, se le apagará su lámpara en un lugar tenebroso. Recordemos que la sentencia en el Antiguo Testamento, bajo el poder de la ley, es que un hijo rebelde, contumaz, un hijo que maldijera a sus padres tenía que morir, irremisiblemente tenía que morir. Y un hijo que era irresponsable, glotón, borracho, irrespetuoso, el pueblo lo iba a apedrear para quitar esa deshonra de medio del pueblo de Dios, para que el Señor pudiera seguir visitando un lugar con bendición. Los hijos que se levantan contra sus padres, que deshonran a sus padres, que los escarnecen, que se burlan de ellos, que se enseñorean, que los ridiculizan, hay una sentencia sobre sus vidas y es que van a quedar en una profunda ceguera espiritual. Proverbios dice que el ojo que escarnece al padre o se burla de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Es un estado, es una condición de ceguera espiritual. Y posterior a esto viene una gran opresión demoníaca. Las personas que no aprenden a respetar las autoridades puestas alrededor van a vivir tiempos de mucha opresión espiritual y son personas que no van a ser reconocidos, su autoridad no va a ser respetada tampoco. Porque si yo no aprendo a respetar la autoridad de los demás, jamás la gente va a respetar la autoridad que el Señor haya puesto sobre mi vida. Creo que como pueblo tenemos que tener mucho cuidado con esto porque solemos tener un irrespeto muy grande hacia las autoridades que están a nuestro alrededor. Nosotros como nación tenemos un presidente, por ejemplo, una figura de autoridad que uno podría establecer una censura hacia él, hacia lo que dice, hacia lo que hace, pero la Escritura declara que toda autoridad es puesta por el Señor. Y toda autoridad que tiene una nación, que tiene una ciudad, que tiene un departamento, son autoridades que Dios puso allí. Las naciones se quejan mucho de las autoridades que están al frente, pero yo te quiero explicar, te quiero enseñar que esas autoridades Dios las puso y el comportamiento que ellos tengan van a beneficiar o van a perjudicar a todo un pueblo. ¿Y de qué depende eso? De que el pueblo tenga una búsqueda constante de Dios. O sea, me refiero a que un pueblo, el presidente que tenga es el pueblo que se merece. Nosotros como nación realmente llevamos una carga muy grande sobre nuestros lomos. Colombia tiene encima mucha sangre inocente, de guerras, de conflictos políticos. También tenemos mucha sangre de niños devastados en el vientre de sus madres. Colombia es un país con un índice muy alto de abortos, demasiado alto. Tenemos un país con un índice muy alto de homosexualidad. Aún nuestra ciudad de Manizales
es una de las que tiene el índice más alto de homosexualidad en el país, de maltrato infantil. Tenemos gente injusta. Bueno, nuestra nación es una nación injusta. Y un pueblo que camina en injusticia no puede estar reclamándole a Dios que le ponga al frente un gobernante justo. Es ilógico que un pueblo pecador, que un pueblo que no busca a Dios, que un pueblo que lo deshonra todo el tiempo con sus acciones, esté pidiendo justicia. Le gusta la justicia, le gusta que hagan con él justicia, pero no le gusta practicarla. Así que así no funciona con el Señor. Las cosas con el Señor son rectas. Si tenemos un pueblo que lo busque, que lo honre, que tenga respeto por Él, entonces Dios va a poner figuras de autoridad que también van a hacer lo justo. Pero un pueblo injusto está destinado a tener grandes juicios sobre él. Y mira lo que dice Romanos en el capítulo 13, cuando habla acerca de la autoridad, porque este tema de la autoridad es muy cuestionado. La gente dice, sí, pero si tenemos un mal gobernante, ¿cómo lo vamos a respetar? Pero un mal gobernante es el gobernante que un pueblo malo se merece. Ahí en Romanos capítulo 3 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Mira lo tremendo es estos dos textos que nos dicen, es que debemos someternos a estos. No estamos de acuerdo con muchas cosas, está bien, pero guardamos silencio y oramos delante de Dios. Oramos pidiéndole al Señor que nos libre, que proteja nuestras vidas, que por lo menos defienda nuestro país y nos regale paz en estos últimos tiempos que faltan para la venida del Señor. Pero esto todo se lleva en oración, no en crítica, no en murmuración, no condenando a la gente, ¿sí? Y tenemos autoridad no solamente hacia el país, tenemos también en nuestra ciudad un docente, un profesor universitario, también tenemos el liderazgo de una iglesia, la figura de un pastor. ¿Sí? De una persona que está al frente de una congregación. Toda persona que se levanta contra esa autoridad está resistiendo a Dios y acarrea condenación para sí mismo. Entonces alguien puede preguntar, entonces yo no puedo decir absolutamente nada, no se puede hablar de los errores de nadie. Mira, la Biblia tiene un camino a seguir. Si tú ves que un anciano de la iglesia, que un pastor, que un líder está caminando mal delante de Dios, la Biblia declara que no se puede admitir un juicio contra un anciano sin tener testigos. ¿Sí? No, la escritura dice, no admitas una acusación contra un anciano sin que hayan testigos allí. O sea, tiene que haber una evidencia, tienen que haber testigos en ese momento, pero la mayoría de veces no saltamos los fundamentos de Dios y por saltarnos esta clase de cosas es que creamos tanto conflicto en la iglesia del Señor. Si tú tienes una carga, si tú ves que un líder está haciendo algo equivocado, que un pastor está haciendo algo malo, entonces con un testigo o dos testigos tú le llamas la atención, te sientas y le expresas tu pensamiento. O si hay un pecado, pues lo demandas. La escritura declara con un testigo, con dos testigos. Si no se arrepiente, ya es con un grupo más grande, lo hablas a la iglesia. Y si no, pues finalmente la persona debe quitarse del lugar si no experimenta un verdadero arrepentimiento. Entonces, es hacer las cosas conforme al modelo de Dios. Por supuesto que vamos a demandar el pecado. Por supuesto que hay que sacarlo a la luz. Juan el Bautista sacó a la luz el pecado de gobernantes como gobernantes como Herodes, que Juan le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Así que vemos que él no se quedó en silencio frente a esa maldad. No podemos tapar las maldades, no podemos esconder el pecado de nadie porque eso nos acarrearía maldición a todos como iglesia, como congregación. Hay que sacarlo a la luz. Pero cuando habla de ese respeto a la autoridad, es que vamos a hacer las cosas bajo el parámetro de Dios. Ahora, hay otras personas que aunque no hay un pecado así, como te lo estoy expresando, de todas maneras tiene una crítica muy grande hacia el liderazgo. La gente empieza a llenarse de resentimientos, de rencor, de críticas, de murmuración y empieza a leudar a las personas que están alrededor. De manera que
ellos están llenos de amargura, llenos de odio, llenos de resentimiento e imparten ese resentimiento a otras personas de manera que los envenenan. Y esto no tiene nada que ver con que amen o no amen a un pastor. Me refiero a que la escritura declara en Hebreos que cuídense de que no brote una raíz amarga que les estorbe y que también estorbe a otros. Si la Biblia me dice que yo debo perdonar, que debo caminar la milla, que debo poner la mejilla, que debo ir adelante en esto, ¿cómo yo voy a leudar para maldad el corazón de otro? Por supuesto que el Señor no se va a agradar de esto y voy a tener que rendir cuentas de haber sembrado odio y resentimiento en un corazón. Dios me va a demandar eso, porque Dios me envió a ser un pacificador, a ser una persona que siembre paz, a que la gente crezca en el fruto del Espíritu. Pero si yo les siembro de esa sabiduría que es terrenal, animal, diabólica, contención, pleitos, disensiones, envidias, todas estas cosas, entonces, ¿qué cuentas voy a rendir delante de Dios? ¿Ves? Entonces, si no estás de acuerdo con algo, y llévalo a la oración. Y si finalmente no soportas y no resistes la situación, pues entonces pídele a Dios que te dé un lugar donde puedas estar realmente en paz, que puedas estar satisfecho. Porque siempre que estés en un lugar con esa insatisfacción tan grande, vas a correr el riesgo de envenenar a otros y de ponerlos en contra de los ancianos, de las figuras de autoridad. Y eso va a acarrear condenación para tu vida, porque aquí lo está declarando. Dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y repito, no quiere decir que no vamos a expresar algunas cosas, que no vamos a demandar el pecado, que no vamos a corregir aquellas cosas que están mal. Por supuesto que debemos hacerlo, pero no dejes que esa corrección o que esa exhortación salga con odio, con resentimiento de tu corazón, porque hay personas que se jactan de decir que no tienen, como decimos nosotros por aquí, perdóname la expresión, es que yo no tengo pelos en la lengua para decirle las cosas a nadie. Mentiras, es que son muy groseros. Son muy groseros y todo lo están expresando con rabia, todo lo expresan así, quieren devastar a la gente y dicen, ay, le canté la tabla. Pero ese cantar la tabla es que deshonró a Dios siendo grosero, siendo imprudente, diciendo de pronto lo que no podía decir y atropellando a la gente, devastando personas. Por supuesto que hay que corregir. Pablo corrigió a Pedro, le dijo, el comportamiento que tú estás teniendo frente a los gentiles y a los judíos no está correcto. Pero Pablo no estaba con pelos en la lengua, no era el proceso. Él quería era corregir a Pedro porque el comportamiento de Pedro estaba leudando también el liderazgo. Bernabé estaba ya participando de esta hipocresía. Entonces, por supuesto que Pablo dijo, esto no está correcto delante de Dios, esto no es el fruto del Espíritu, hay que corregir esta situación y hacerlo rápidamente. Entonces, sí podemos corregir como lo declara la Escritura. Vamos a tener un testigo, vamos a traer las personas que vengan, que comenten las cosas y aprovecho la cuña para decirte, siempre que tengas algo que decir de alguien, por favor háblalo delante de esa persona, porque a veces en las congregaciones, bueno, en las empresas, en todas partes, se da que decimos algo, pero le decimos a la persona, mira, yo te voy a decir esto de tal persona, pero por favor no le digas que yo te dije, porque yo no quiero tener problemas. Sí, es un secreto ultra secreto. Y ese secreto se lo comparte a 100, 150 y 200 personas, de manera que ya difamaste, ya extendiste mala fama por todas partes, pero sigue siendo un secreto. Y finalmente ese secreto es ya un chisme a nivel nacional. Entonces, nunca hagas eso, nunca digas, mira, yo te voy a decir algo, pero no digas nada, porque es que si tú dices, mi amistad con esa persona se va a romper. No, porque como está siendo muy hipócrita. O sea, si vamos a enderezar cosas, vamos a enderezarlas. Si vas a decir algo, dilo delante de la persona que tú estás acusando para que se pueda corregir. No es que a esa persona no le puede decir nada, pues ya es problema de ella, pero por lo menos hagamos las cosas conforme al modelo bíblico para que no entremos en condenación, para que el diablo no se enseñoree sobre nosotros, para que el chisme no avance, porque hay gente que puede llegar a estar muy devastada por cosas que realmente no eran verdad, que se escucharon ¿y cuándo pasó eso? No, eso pasó en 1949, imagínate, desde
1949 y todavía el rumor permanece ahí, la persona pudo haberse corregido, pero la murmuración continúa. Por eso siempre, antes de hablar, piensa bien lo que vas a decir, confronta a las personas y aun si tienes un conflicto entre dos personas, pues llama a ambos, escucha a ambas partes para que no te establezcas un solo, no te pongas parcial, no te inclines a bendecir solo a una persona sin haber escuchado la otra parte. Vamos a mirar Judas en el versículo 4 declara, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de un grupo específico de personas que cuando vienen a la iglesia no están interesados en santificarse, en honrar y en seguir al Señor, sino en seguir su libertinaje y arrastrar personas inconstantes de las congregaciones para llevarlos también a pecar. Pero el versículo 8 dice que dentro de las características de ese grupo impío, declara, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces mira qué tremendo es esto, cómo son rechazados por el Señor todas aquellas personas que se levantan contra las autoridades. ¿Sí? Tenemos que tener respeto. No te prestes para burlarte de tu presidente. No te prestes para esos memes. No te prestes para esos comentarios. Recházalos de tu vida. Porque la gente se divierte con los errores de una autoridad. Se divierte con eso, hace burla de ellos. Y mientras yo me burlo del presidente y mientras me burlo de las autoridades, el Señor me está mirando con el ceño fruncido y me dice, ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué te estás burlando de una autoridad? ¿Acaso no temes a Dios? ¿Acaso no temes que venga un demonio y te atormente? ¿Acaso no temes que el diablo devaste tus finanzas? ¿Acaso no temes perder tu autoridad, la que yo te he dado? Porque Dios nunca se va a no se va a sentar a leer memes y a burlarse de los presidentes, porque Él mismo los puso. Entonces, mira lo tremendo de esto. Participamos de esa maldad, eh, nos hacemos carnales en ese momento y después vamos a enfrentar las consecuencias, ¿sí? Pues el diablo va a dañar tu carro, te va a reventar todas las llantas, después él va a devastar tus finanzas, vas a estar enfermo, conflictos familiares, los hijos no te van a respetar y tú dices, pero ¿por qué? ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho? ¿Qué has hecho? Te has burlado de tus autoridades. No respetaste la autoridad, ahora tu autoridad tampoco va a ser respetada. El mundo del espíritu mueve mucha fuerza, más de la que mueven todos los transformadores de esta tierra, los que conducen electricidad. El mundo del espíritu mueve mucho más que eso que mueve el mundo. Es una fuerza impresionante que bendice a los que respetan y honran a Dios y destruye a aquellos que se burlan del Señor. Entonces, tengamos cuidado. El mundo de Dios es delicado, es un mundo de mucho respeto y tenemos que movernos suavecito para no destruirnos, para no irnos a pegar de un transformador de esos que nos va a dejar sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo, que nos va a devastar. Así que, amada iglesia, respeto por el Señor. No es el presidente, es respeto por Dios. David cortó el borde del manto de Saúl, un hombre que estaba endemoniado, un hombre que había desobedecido al Señor y se estremeció en su espíritu. Él sintió que había hecho algo que deshonraba al Señor. Líbreme el Señor de destrozar, de dañar al ungido de Dios. Muy importante esta parte del respeto a la autoridad para que podamos avanzar, para que Dios nos entregue terrenos, para que Dios nos entregue áreas del mundo del espíritu, para que nos entregue una ciudad, para que ponga en nuestras manos finanzas que las necesitamos para bendecir nuestra gente, nuestro pueblo. Así que vamos a movernos con cuidado frente a este punto. Otro punto importante es el que declara Primera de Samuel en el capítulo 18. Dice así del versículo 14 al 16. Capítulo 18 del 14 al 16 dice,
Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Una cosa que declara acá de David es que era supremamente prudente. Prudente. Voy a leerte una definición de prudencia. Es la capacidad de pensar, de meditar cuando estamos ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Es discernir o distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Cuando estamos frente a la gente, cuando estamos frente, como declara la definición, un acontecimiento, una actividad, toda actividad que hacemos los hombres, todo como un acuerdo, todo lo que planeamos juntos, siempre conlleva unos riesgos. Donde hay gente, existe la posibilidad de que hayan muchos problemas. Así que siempre el líder tiene que mirar a su grupo, tiene que mirar lo que está sucediendo a su alrededor y detectar en un momento determinado qué peligro se puede levantar, qué situaciones de conflicto pueden llegar a suceder y debe empezar a tomar medidas para aplacar eso que se puede levantar y dañar la unidad. Entonces, David era prudente. David no era de los que estaba por ahí diciéndole a los amigos, ¿entonces qué, muchacho? Ya sabes que yo soy el rey, no, yo soy el rey. Saúl, porque vea, al hombre suerte es que le digo, el rey soy yo para que me invite ahorita a tomar el algo. Obvio que él nunca iba a decir una cosa de esa, sabía que si hacía eso, se estaba echando una maldición encima, se iba a echar el ejército de Saúl encima e iba a producir una división en medio de su pueblo. David no estaba interesado en dividir al pueblo, David estaba interesado en pastorear a todo el rebaño. Y si quería hacerlo, él tenía que moverse con prudencia y esperar a que Dios le delegara, que Dios lo pusiera en el lugar correcto. Mientras él avanzaba en sus batallas, entraba, salía, se ganaba el favor del Señor. Diferente, digamos, muy diferente el método de David al método de Absalón. Absalón se ganó el aprecio del pueblo hablando mal de David, Absalón su hijo. Entonces todo el que llegaba le decía, no, pues es que si yo fuera rey, yo no sería como mi papá, es que él no tiene tiempo de atender a la gente. ¿Ves? Muchas personas quieren liderar parándose sobre otros líderes, sobre las debilidades de otros. Entonces se muestran ellos hermosos, divinos, perfectos, blasfemando y hablando mal de la autoridad que tienen en ese momento. Como quien dice, como Absalón. No, es que si yo fuera el líder acá, yo sí tendría tiempo, no como los otros que no tienen tiempo, no como los otros que tal cosa y que eso y que lo otro. No, mira, entraste perdiendo, 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 porque las autoridades son puestas por Dios. Cuando Dios dice que te va a poner al frente, te pone, ya, ¿qué problema tiene el Señor en ponerte? Te puso y listo. Y después de que te pone, ahí vas a permanecer hasta que Él quiera. No depende de que te quieran tumbar o no, no. Dios te va a reservar el lugar como se lo declaró a reyes en el pasado. Si hacen lo correcto delante de mí, yo voy a hacer que su reinado sea permanente y que pase también a sus hijos. Entonces, mira lo que es la prudencia. Mídete en lo que vas a decir. Piensa muy bien antes de hablar. No estés diciendo todo lo que piensas con la teoría de que es que eres muy sincero. ¿Sí? La sinceridad no tiene nada que ver con la imprudencia. Yo puedo ser muy sincero, pero también puedo ser muy prudente. Y hay cosas que nunca las debemos decir. Hay cosas que pensamos que jamás nadie las debe saber. Hay luchas en tu corazón que solo Dios las puede saber, nadie más las debe saber. Porque si te pones de imprudente a declarar todas esas cosas, el diablo va a usar eso para después destruirte. Entonces por eso
David tenía que moverse con mucha prudencia, como lo tenemos que hacer nosotros, si realmente tenemos que cuidar, si queremos cuidar verdaderamente al pueblo de Dios. Nunca pongas en conflicto a las partes, ¿sí? Es que fulano, ¿verdad que usted hizo tal cosa? Porque fulano me dijo que usted, tremendo ese fulano, cuídese de ese fulano. No, nunca hagas eso, nunca dividas a un pueblo. La sangre de Jesucristo fue derramada para traer unidad. La Escritura dice que con la muerte de Jesús y con que el velo se haya rasgado, el Señor rompió también o quitó esa pared que estaba intermedia entre el pueblo de Israel y el pueblo extranjero. Quitó la pared, ese muro intermedio que habían puesto allá en el templo para dividir a los extranjeros de los nacionales. Si Dios trae unidad, ¿tú crees que va a respaldar o te va a respaldar cuando tú divides a la gente? Nunca. Entonces, traigamos también unidad. Recuerda que varios mantos, cuando veo esa figura del manto en la Biblia, yo veo que algunos mantos se rompieron. Por ejemplo, el manto que representaba el gobierno de Salomón fue partido en 10 pedazos, se dividió. El manto de Saúl, cuando él cogió el manto de el profeta Samuel, el manto se rasgó, símbolo de que Dios había cortado y había rasgado con esa unidad con Saúl. Pero cuando vemos el manto de Jesús no se rasgó, no se rompió, no se partió. El manto tenía que quedar intacto. De hecho, esos soldados romanos dijeron, ¿cómo lo vamos a partir? Es de mucho valor. Esa era una tela, era algo, ¿cómo se dice? Cosido, pues, bordado. Era una cosa muy bien elaborada, muy bien trabajada. De manera que no quisieron partirlo. Y allí hay un mensaje para nosotros. Ese manto que representa la unción de Jesús sobre la iglesia no se puede partir. O sea, en Él no hay división. En el Señor no hay separación. Eso no corresponde al reino de Dios. Así que con prudencia, por favor, no envenenes la gente, no te envenenes a ti mismo. ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios de tus actos? Y también si lo haces, vas a empezar a perder fuerza espiritual. Cada vez que tú dividas, es un grado menos de unción, menos de autoridad, menos hasta que finalmente puedes terminar pidiendo limosna por deshonrar al Señor. Muy bien, entonces tenía respeto por la autoridad, era un hombre prudente. También David pudo esperar el tiempo de Dios. Vamos a mirar segunda de Samuel en el capítulo 2. Segunda de Samuel 2, del versículo 1 al 4, declara: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Dice, después de estas cosas es de la muerte de Saúl y Jonatán. Ya David ha esperado muchos años, pero ha defendido a su nación, trabajó con el pueblo de Dios, soportó esa persecución de Saúl, pero seguía trabajando por su pueblo. Ahora muere Saúl, muere Jonatán, y David va allí a Judá, específicamente a Hebrón, y empieza a reinar 7 años allí, esperando que Dios lo confirmara por rey sobre toda la nación. Y es que normalmente Dios hace esos procesos con nosotros, de no entregarnos todo inmediatamente, porque hay cosas que si Dios no las da ya, nos podrían destruir. Hay procesos de crecimiento. Cuando manejaba yo los inventarios de una empresa y también estaba en la iglesia, yo conocí al Señor cuando llevaba más o menos un año y medio en esa empresa. Y
después de un año de conocer al Señor, ya le estaba charlando a Dios: Señor, yo me voy a salir de esta empresa porque te voy a servir, voy a salir en fe a servirte, yo sé que tú no vas a tener provisión para mí, yo sé que tú me vas a respaldar. Y el Señor me dijo: todavía no. Oh, todavía no. Y pasó otro año, y al año siguiente el Señor nuevamente me dijo: todavía no. Y otro año y otro año. Finalmente, después de que empecé a hacerle la propuesta a Dios, pasaron más o menos 7 años y medio. Yo quería salirme ya, pero el Señor esperó esos 7 años y medio. En total me tuvo en esa empresa 9 años. Y uno dice: pero ¿por qué, si yo me quiero salir a hacer algo que es bueno, a servirte, a honrarte, a hacer tu voluntad? Pero el Señor empezó a mostrarme el proceso que yo había vivido en esa empresa. Y es que, por ejemplo, yo salía los miércoles a las 5:30, 6 de la tarde, para venir a la iglesia a ministrar la alabanza, a poder orar. Y a veces llegaban camiones cargados de mercancía y me tocaba quedarme. Y las primeras veces que ese camión llegó, me daba una ira santa, mentiras, no ira santa, me daba una ira tan impresionante que me demudaba en el rostro. Entraba a las bodegas y me quitaba la camisa que me había ya puesto bonita para venir al culto a honrar a Dios, y la tiraba por allá y le encimaba una patada a algún colchón que se me atravesara por ahí. Y después mal geniado con esos conductores, y horrible, hasta dañábamos mercancía por descargarla de la manera incorrecta. Mientras el Señor trabajaba con eso, seguían llegando los camiones y los camiones, yo con la rabia, hasta que el Señor me habló de eso y me dijo: ¿por qué no lo haces para mí? ¿Por qué no lo haces para mí? ¿Tú crees que son ellos los que mandan esos camiones? Soy yo el que está formando tu alma, estoy formando tu corazón. Y entonces ya me decían: viene el camión, y ay, al principio tragaba saliva, y yo: bueno, está bien". Pero ya después lo hacía con gozo, llegaban esos conductores, nos íbamos a tomar un refrigerio bien bueno, charlábamos de nuestras familias, y ya después descargábamos ese camión, nos despedíamos en paz. Y eso sucedió, en paz sucedió varias veces, y nunca más volvieron a enviar ese camión. Dios formó esa área en mi vida. Si Dios no hubiera hecho ese trato conmigo y me hubiera sacado a tiempo completo cuando yo se lo dije, ¿a quién yo le hubiera dado esas patadas? A la gente. Y de hecho pateé mucha gente empezando el ministerio, porque el Señor me llamó siendo un hombre muy herido, un hombre muy brusco, muy arrogante, muy soberbio, muy impetuoso. Aparte de eso, pues el carácter que de alguna manera el Señor le da a uno como líder es como el carácter de un toro, que ese toro tiene que ser formado como un buey. Recuerda que un buey es un toro domesticado, es un toro castrado, es un toro ya afirmado, pero cuando es buey, se convierte en uno de los animales más mansos sobre la tierra, como Moisés. Moisés mató a un egipcio y el Señor tuvo que tratar con el corazón de él. Entonces, todo líder normalmente empieza siendo así, todo brusco, todo tosco, pero el Señor va trabajando, trabajando en él de manera que lo hace un buey. Entonces, imagínate si allá en esa empresa el Señor me tuvo todos esos años para tratarme. Si no me hubiera dejado allá, hubiera destruido al pueblo de Dios, y mi ministerio para esta época ya no existiría, porque muchos ministerios, gente bonita, gente con talentos, con dones, con todo, pero que se metieron a hacer la obra ellos mismos y no quisieron autoridad sobre sus vidas, no quisieron ser asesorados, no quisieron someterse a nadie ni rendir cuentas, se destruyeron ellos y destruyeron sus lugares donde oraban, o sus ovejas quedaron totalmente devastadas. Por eso hay que esperar el tiempo del Señor. Allá en el capítulo 5 de Samuel, segunda de Samuel 5, del versículo 1 al 3, dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí hueso tuyo y carne tuya. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Entonces, 7 años reinó en Hebrón, y luego ya 33 años sobre toda la nación.
sobre toda la nación. Mira lo que son los procesos. Primero el Señor le entregó a Hebrón 7 años, que es el número de Dios, un número perfecto, y después ya el Señor lo pone sobre toda la nación para reinar sobre su pueblo. Los procesos son necesarios, son totalmente necesarios para librarnos de la soberbia, de la arrogancia, para librarnos de la ira, para formar nuestros corazones. El pueblo de Dios, como el Señor nos enseñó hace muchos años como iglesia, es como una cristalería. Y algunos líderes hemos sido como unos toros en medio de esa cristalería. Destruimos vasos impresionantes, impresionantemente. Pero entonces el Señor nos forma porque ese destrozo no se puede seguir tanto. Otro punto importante es que David amó a Saúl y a Jonatán a pesar de la persecución que Saúl trajo sobre su vida y no guardó rencor en su alma. Allí en el capítulo 1 de Segunda de Samuel, cuando David se entera de la muerte de Saúl, en el versículo 19 en adelante dice: ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Y empieza a declarar como, bueno, que no se alegren los filisteos, porque esto es terrible lo que acaba de suceder. Y él declara: Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra? Mira lo que David empieza a declarar de ellos: ligeros como águilas, fuertes como leones, armas de guerra, valientes en medio de la batalla. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Hermano, le dice hermano, no le dice papacito mío, no le dice amante mío, le dice hermano, porque este texto lo han cogido grupos perversos para decir que Jonatán y David eran homosexuales y que tenían una relación, que porque David declaró que amaba a Jonatán y que hasta se desnudaron y todo, que porque cuando Jonatán le entrega las vestiduras, sus vestiduras a David, que le entrega sus vestiduras reales, delegándole hacia autoridad y reconociendo que el futuro rey sobre Israel era David. Pero definitivamente una mente perversa y torcida va a torcer todo lo que toca. Una persona corrupta corrompe todo lo que toca. Y esto no tiene nada que ver con grupos de homosexuales ni nada de esto. David no era homosexual y lo vemos en su vida. Por supuesto que jamás tocó esa área. Declara su hermandad con Jonatán. Entonces, mira, David no permitió que el rencor llenara el corazón de él. Saúl lo persiguió para matarlo, le hizo pasar hambre, le hizo pasar angustia, lo hizo ir a la tierra de los filisteos, morar como extranjero en una tierra extraña. Sin embargo, cuando muere, David lloró por Saúl. Y cuando murió, viene un mensajero y le dice: no, es que yo pasé y Saúl estaba intentando enterrarse la espada y yo le ayudé. Yo le ayudé, ve, aquí traigo las señales de que ya está muerto. Y David dijo: ¿y tú por qué tocaste al ungido de Jehová? Y lo hizo matar en ese momento. Más adelante viene un hombre que le dijo: mira, el que iba a ser rey, el hijo de Saúl, lo ahogamos y todo para que usted pueda reinar. Y David le dijo: ¿y tú por qué tocaste al ungido del Señor? Y los mató también. O sea, realmente demostró con sus acciones que sí tenía respeto y que sí amaba a esas dos figuras de autoridad que fueron Saúl y Jonatán. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros si tuviéramos un vecino que nos amenaza de muerte, que amenazó a nuestra familia, que nos persigue y todo, y que nos enteremos que no, que lo mató de pronto un carro, o que por allá lo ajusticiaron? Seguramente diríamos: es que me defendió Jehová. Es que si ve, el Señor no se queda con nada. Gracias, Dios mío, por vengar a mis enemigos. Claro, estaríamos felices. David no. David no estaba feliz, David estaba llorando de que dos hombres valiosos para el pueblo de Israel hubieran muerto.
Mira nuestros corazones, realmente nos falta un poco. Nos falta un poco eso de amar a nuestros enemigos. Todavía no es el plato exquisito que nosotros degustamos. Ese todavía no nos lo comemos con gusto. Pero David no permitió que el rencor llenara su corazón. Y cuando una persona ama, el amor me hace justo, me hace recto, me hace misericordioso y me hace un hombre de fe. Si me lleno de rencor, ¿qué va a hacer el rencor en mi vida? Me lleva a manifestaciones de maldad constantes. Una persona rencorosa se vuelve una persona ingrata, una persona que odia, odiosa, se vuelve maliciosa y llena de maldad. Cuando yo me lleno de envidia, como los hermanos de José, voy a vender a mi hermano o lo voy a matar. Si me lleno de crítica, de rencor, como lo hizo Caín con Abel, finalmente mató a su hermano, dice la escritura. Entonces, siempre que tú permitas rencor y rechazo en tu corazón, no vas a ser mejor persona, vas a ser peor persona. Es solo cuestión de esperar unos días y te vas a dar cuenta cómo vas a estar lleno de demonios, escuchando voces extrañas, ¿sí? Escuchando al diablo hablarte constantemente. Yo he visto ese proceso. He visto ese proceso en algunas ocasiones que mi corazón, el 2004 especialmente, fue un año muy difícil para mí. Me llené de odio, de rencor por un trato muy difícil que el Señor trajo sobre mi vida. Terminando ese año, ya no estaba lúcido totalmente. Veía demonios constantemente, solo tenía encuentros con demonios y la voz de Dios se había ido de mi oído. Ya no lo escuchaba con claridad. Así que no pienses que eres lo mejor dividiendo gentes, que expresando, no es que a mí me hicieron, es que mi esposo es esto, yo por qué lo he soportado, porque yo soy tan linda, o tú, mi esposita, no es, mejor dicho, usted no sabe, paz, usted no sabe lo que es mi esposa, yo porque el Señor me da paciencia y todos esos gestos me dan a entender de que no, que eres un resentido, eres un amargado, tú no estás feliz con Dios, tú no estás disfrutando la gloria de Dios. Toda esa gestualización nos expresa el nivel de unción, de gozo, de paz y de bendición en la que estás. Y por supuesto, al expresarte de esta manera, lo estás demostrando que no eres feliz con el Señor. Así que si no cuadras eso en tu vida, estás a muy poco tiempo de estar muy oprimido por demonios, de estar en fracaso en todas las áreas de tu vida. David no guardó rencor y el Señor le delegó mucho más, mucho más. Los que guardaron envidia y rencor en la Biblia murieron a muy temprana edad. Se les acabó el ministerio rápido. Vieron fracasos en sus vidas, sus reinados. Esos reyes no vieron que sus reinados fueran permanentes. Así que, por favor, cumple el mandamiento. Perdona, honra y bendice. ¿Qué fue que me hicieron? Sí, perdona, honra y bendice. Ah, pero es que tampoco es para tanto. Ah, o sea que Dios mintió cuando dijo que tú tenías que perdonar 70 veces 7. ¿Tú crees que Dios inventó eso y que era un chiste? Que es que perdonar 70 veces 7 era un chiste, que eso lo dijo el Señor. No, pero eso fue de broma. No, eso no era una broma. El Señor dijo que 70 veces 7 se lo dijo a Pedro. Y le dijo, y si te hieren en una mejilla, pon la otra. Y si te obligan a caminar una milla, camina dos. Y si te ponen a pleito por la capa, entrega también la túnica. O sea, Dios no está haciendo chistes, eso era verdad, eso es un mandamiento. Lo cumplimos y estamos con Dios, o lo incumplimos y estamos endemoniados. No hay un lugar intermedio, amada iglesia, por ser tan tibios, por ser tan flojos con los mandamientos del Señor, porque dilatamos y dilatamos cosas, dilatamos el perdón. Dilatamos el renunciar a la fornicación. Mucha gente en la iglesia, por ejemplo, y estoy hablando acerca de los mandamientos, llegan a la iglesia sin casarse y pasan 2, 3, 4, 5 años y todavía no se han casado. Llegó con un amante y pasa un año y medio y todavía la tiene. Llegó siendo un borracho y ya lleva muchos cultos encima y todavía se sigue emborrachando. ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué no? Porque esa soberbia con Dios, porque esa desobediencia con el Señor. Pasan 7, 8 años en la iglesia, es que yo no me he bautizado. La gente en la Biblia se bautizaba en el momento en que recibía el mensaje. Apenas escuchaba el mensaje, dice, como le dice el eunuco a Felipe,
aquí hay aguas. Iban en el desierto y encontraron un lago, no sé, algo, un oasis. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si tú quieres de todo corazón, lo hacemos. Lo hacemos. Esos son los pasos que tiene que dar la iglesia. Pero imagínate, no que nosotros vivimos juntos, que nunca nos hemos casado, pero que hicimos un voto de abstinencia pero que son todas esas trabas, que son todas esas cosas. Si la Biblia dice tienes que renunciar a esa relación, renuncia. Pero no sigas dilatando más tus decisiones. Renuncia a esa relación o cásate si es que se puede llevar a cabo esto, pero ya deja de jugar con el mandamiento. David perdonó, honró y bendijo a Saúl, su peor enemigo. El archienemigo de David era Saúl. Y mira lo que les escribió un poema. Tremenda. David ni siquiera exalta a las mujeres en sus salmos, no exalta nada, ni a su reinado, ni nada. Es un profeta, sus salmos son para profetizar. Exalta al Señor, habla de su dedicación a Dios, de cómo extraña a Dios. Y aquí habla de esos dos guerreros que él amaba con todo su corazón. Ejemplo nos da la Biblia, ejemplo nos dan hombres que vivieron en integridad delante del Señor. Y para que tú puedas permanecer en un lugar, te voy a dar un consejo. Escucha bien lo que Dios te diga y sé muy consciente de lo que Dios te haya hablado a nivel particular. Si Dios te dice, te vas a quedar aquí y te rodea de gente que te hiere, que te maltrata, que te insulta, tú le dices a Dios, me voy, me quedo. Y el Señor dice, no, yo te dije que te quedaras ahí, pero es que me están maltratando. Pues, sí, ya te puse ahí para eso. Te puse ahí para formarte, te puse ahí para doblegar tu orgullo, tu soberbia, para purificar tu corazón, para poner fuego en tu vida, hijo. Te estoy formando como un guerrero mío. ¿No te gusta eso, hijo? Sabiendo que te voy a hacer más y más fuerte, con más autoridad. Bueno, sí, bueno, yo no sabía que era así, pero bueno, entonces me quedo. ¿Ves? No, que no me gustó, me voy. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dios te dijo que te fuera. No, 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 Dios no me dijo eso. Pero es que uno no se tiene que quedar donde la gente no lo trata a uno con cariño, ni como el príncipe, ni como el rey de la tierra. Dice, sí te debes quedar, porque Dios dijo que te quedaras. Y eso se llama honrar a Dios, eso se llama temor del Señor, eso se llama respeto por la autoridad máxima del universo, que es el Señor. Si Dios quiere formar áreas en tu vida, no escapes, porque donde vayas, nuevamente Dios va a poner para ti ese escenario, hasta que te rindas y te sometas a su voluntad. Y no permitas que el rencor se albergue en tu alma, porque te vas a volver el hombre más infame de esta tierra o la mujer más infame. Todo rencor, todo resentimiento va a hacer que cada vez te oscurezcas más y más en tu corazón. Y finalmente, David tuvo mucha dependencia del Señor. Buscó a Dios en angustia, buscó a Dios en tristeza, buscó a Dios en sus decisiones. Ahí lo leímos en el capítulo 2 de segunda de Samuel, cuando le dice, Señor, subiré nuevamente a Judá. Sí, sube. ¿A dónde? A Hebrón. Eso se llama dependencia del Señor. No estar haciendo lo que se nos pasa por la cabeza, lo que a nosotros se nos ocurre, sino estar llevando a cabo la voluntad del Altísimo. Muchas cosas que aprender, hermanos. Muchas cosas delicadas en el mundo de Dios que si las hacemos como el Señor nos las enseña, mira, no va a haber demonio que pueda dañar la iglesia. Porque tanta gente es tan vulnerable a presiones demoníacas. Porque vemos en este tiempo gente hasta loca, con tratamientos psiquiátricos, en clínicas psiquiátricas, sabiendo que ya se leyeron la Biblia varias veces, sabiendo que oraron, que escucharon a Dios. ¿Se volvieron locos por leer la Biblia? ¿Se volvieron locos por orar? No, por desobedecer. Se volvieron locos por soberbios, por altivos, porque el Señor les dijo, vamos a hacerlo de esta manera, y ellos dijeron, no me gusta es de otra manera. Así, amada iglesia, que por favor escucha nuestro consejo, escúchanos, atiende esta súplica que el Señor nos hace, para que tengamos la autoridad, la unción, toda la potencia que se necesita para vivir
este tiempo malo, porque estamos viviendo tiempos malos. Y la iglesia tiene la oportunidad de resplandecer, pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te digo que te amo y por eso estoy colocando este consejo en tu alma. Que el Señor te bendiga, te guarde. Recuerda que te necesitamos como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Dios y que Dios te haga un guerrero de su presencia. Muchas bendiciones en Cristo Jesús nuestro Señor.